La campanita de bronce sobre la puerta de la tienda de conveniencia emitió un tintineo alegre cuando Melanie entró, aunque la calidez del sonido hizo poco por calmar la inquietud en su pecho. La luz de primeras horas de la tarde se filtraba por las ventanas del escaparate, iluminando los estantes meticulosamente surtidos y los pisos de baldosas pulidas. Detrás del mostrador, Jonathan Reynolds revisaba metódicamente una pila de recibos, moviendo los dedos con eficiencia practicada. Sus ojos oscuros se alzaron ante el sonido de la campana y las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa educada. «Buenas tardes», saludó Jonathan, dejando los papeles a un lado. «Debes de ser Melanie». Melanie vaciló. Su mano flotaba justo encima de la correa de su bolso, aferrándolo con fuerza antes de finalmente exhalar y dar unos pasos más dentro de la tienda. «Sí», dijo con la voz tensa, mientras examinaba la apariencia de Jonathan. No se había imaginado que él sería, él, el dueño de la tienda, su nuevo jefe. Jonathan extendió una mano hacia ella con una postura relajada y abierta. Por un instante, su gesto amistoso quedó en el aire. El espacio entre ellos se llenó de una tensión que no necesitaba explicarse. Melanie miró la mano, con los dedos temblorosos a los costados. Después de una larga pausa, asintió con la cabeza de forma brusca, ignorando la oferta de apretón de manos. «Empecemos de una vez», murmuró, desviando la mirada. Jonathan dejó caer la mano a su costado, aunque su sonrisa tranquila permaneció. Señaló un pasillo estrecho al fondo de la tienda. «Mi oficina está por aquí. Podemos hablar en privado». Melanie lo siguió, con pasos firmes y precisos, como si cada paso requiriera un esfuerzo consciente. Jonathan la condujo a una oficina modesta, ordenada, funcional, con un escritorio apoyado contra la pared del fondo, un archivador antiguo pero bien mantenido en una esquina y una pequeña cafetera que zumbaba suavemente junto a una pila de libros de contabilidad. Ella se sentó rígida en la silla frente al escritorio, la espalda recta como una vara. Cuando Jonathan deslizó una carpeta frente a ella, apenas la miró. «He revisado tu currículum», dijo él con un tono profesional pero medido. «Tienes una sólida experiencia en gestión minorista. 15 años en diferentes tiendas, manejando todo, desde inventarios hasta contrataciones». «Puedo hacer el trabajo», interrumpió Melanie con voz seca e impasible. Jonathan la estudió por un instante, con los dedos entrelazados sobre el escritorio. «No lo dudo», dijo. «Necesitamos a alguien con tu nivel de experiencia para ayudar a gestionar las operaciones diarias de la tienda». Abrió la carpeta y pasó la vista por algunas líneas. «Trabajarás de cerca con nuestra empleada principal, Vanessa. Ella ha estado cumpliendo el papel de gerente y te enseñará cómo hacemos las cosas aquí». Los dedos de Melanie tamborilearon contra el apoyabrazos de la silla. «Bien», contestó con sequedad. Jonathan asintió, pasando por alto la rigidez en su voz. «Ella estará aquí mañana a las 8 en punto. Conoce cada detalle del flujo de trabajo de la tienda, así que te pondrá al día». «Entendido», murmuró Melanie. Se puso de pie demasiado rápido, haciendo que la silla rechinara contra las baldosas al empujarla hacia atrás. Jonathan observó cómo ella ajustaba la correa de su bolso con los nudillos blancos alrededor del cuero. La campanita sobre la puerta resonó una vez más cuando Melanie salió al aire de la tarde. La brisa cálida traía el aroma de hierba recién cortada y algo vagamente dulce de una panadería cercana, pero ella apenas se dio cuenta. Sus tacones resonaron sobre la acera mientras caminaba hacia la parada de autobús. «Trabajar para él», murmuró entre dientes. Sus dedos se cerraron en puños a los costados. Entonces, sin querer, una imagen atravesó su mente: la figura frágil de su madre, sus ojos, antes brillantes, ahora apagados por el dolor. El montón de facturas médicas sin abrir sobre la pequeña mesa del comedor.
la forma en que las enfermeras le hablaban en voz baja durante su última visita al hospital, con voces suaves pero llenas de cosas que ella no quería escuchar. Melanie cerró los ojos brevemente. «No tengo opción», susurró. El sueldo en la tienda de Jonathan era mejor que cualquier oferta que había recibido en meses. Les permitiría salir a flote apenas, pero era algo. Perdida en sus pensamientos, dobló la esquina y chocó de frente con otra peatona. La joven con la que se topó dejó escapar un pequeño jadeo, y Melanie instintivamente buscó sostenerse de un poste de luz cercano para estabilizarse. Apenas pudo ver a la chica, una mujer negra, quizá de 20 y tantos, con ojos oscuros muy abiertos por la sorpresa. Un bolso colgaba holgadamente de su hombro. Melanie sintió cómo la irritación le hervía en el pecho. «Fíjate por dónde caminas», espetó con la voz cargada de frustración. «Ustedes siempre están en medio, caminando como si fueran dueños del lugar». La joven se quedó inmóvil. Su expresión pasó de estar aturdida a algo indescifrable mientras apretaba la mandíbula. Por un momento pareció que quería responder. Abrió los labios, pero se contuvo. En su lugar, cuadró los hombros y sostuvo la mirada de Melanie con una firmeza tranquila que hizo que un escalofrío desagradable recorriera la espalda de Melanie. Sin decir nada, la mujer se dio la vuelta y se alejó. Melanie exhaló bruscamente, acomodando su bolso mientras apuraba el paso. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Un sentimiento extraño y retorcido se arremolinaba en su estómago, un susurro de algo que se negaba a nombrar. A la mañana siguiente, Melanie llegó a la tienda exactamente a las 8. Se acomodó la blusa, se alisó la falda y entró. Jonathan estaba cerca del mostrador, apilando productos de temporada. Alzó la vista al verla entrar. «Buenos días, Melanie», la saludó con calidez. «¿Lista para tu primer día?» «Sí, señor», respondió ella. Las palabras le supieron amargas en la lengua. Jonathan asintió con aprobación. «Déjame llamar a Vanessa. Está en la parte de atrás, preparando todo para tu entrenamiento». Se giró hacia el almacén y llamó. «Vanessa, cariño, Melanie ya llegó». El sonido de pasos firmes resonó en el pasillo. Un momento después, apareció una figura conocida desde la oficina del fondo. Melanie sintió que la sangre se le helaba en las venas. Vanessa era la misma mujer con la que se había topado el día anterior. Su blusa blanca impecable y sus pantalones cuidadosamente planchados le daban un aire de profesionalismo sin esfuerzo, pero su expresión seguía siendo inescrutable. Durante un segundo insoportable, ambas mujeres se quedaron mirándose. Jonathan, al notar algo raro, miró a una y luego a la otra. ¿Todo bien? El rostro de Vanessa permaneció tranquilo, pero sus ojos oscuros destellaron con algo que solo Melanie pudo reconocer, una comprensión implícita. «Claro», dijo Vanessa con suavidad. «Tengo los materiales de entrenamiento listos. Podemos empezar cuando gustes». Jonathan asintió. «Genial. Estás en buenas manos, Melanie. Vanessa conoce esta tienda de arriba abajo». Melanie tragó saliva con dificultad. «Bien», dijo. Su voz sonó más tensa de lo que pretendía. Vanessa se dio la vuelta y señaló la oficina trasera. «Sígueme, por favor». Melanie vaciló. El estómago se le retorcía. Siguió a Vanessa, pero cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si caminara hacia algo inevitable. Vanessa la condujo a una pequeña oficina donde había un grueso archivador abierto sobre el escritorio. Pasó a la primera página con un tono profesional mientras comenzaba a explicar los procedimientos matutinos. Melanie apenas la escuchaba. Su mente seguía dando vueltas y, sin embargo, cuando Vanessa finalmente hizo una pausa y la miró, no había rabia en su expresión, solo una determinación tranquila. «Sobre lo de ayer», soltó Melanie sin poder contenerse. Vanessa levantó una mano. «No», dijo simplemente. Pasó la página del archivador.
Ahora repasemos los procedimientos de la caja registradora. Melanie asintió y tragó con fuerza el nudo en su garganta. Escuchó, pero por primera vez en mucho tiempo también sintió el peso de algo desconocido. Vergüenza. El día transcurrió en una maraña de instrucciones, procedimientos y el zumbido constante de la clientela. Vanessa guió a Melanie a través de cada tarea con un nivel de paciencia que a Melanie le resultaba tanto admirable como irritante. Le explicó el sistema de inventario de la tienda, los protocolos de la caja, las políticas para tratar con clientes difíciles. No titubeó ni una sola vez, y en ningún momento mencionó su encuentro del día anterior. Melanie, por su parte, luchó por concentrarse. Cada vez que Vanessa hablaba, cada vez que mostraba un nuevo proceso, sentía el peso de sus propias acciones aplastándola. Al llegar la hora de cierre, estaba agotada, aunque se negó a demostrarlo. Mientras recogía sus cosas, Jonathan y Vanessa salieron de la oficina con recipientes de comida, y un olor cálido y reconfortante a algo casero inundó el aire. «Melanie», llamó Jonathan, sosteniendo uno de los recipientes, «siempre nos sobra algo de cena. ¿Te gustaría llevarte algo a casa?» Vanessa preparó el famoso estofado de su madre. El estómago de Melanie se contrajo, echó un vistazo a la comida, a sus sonrisas cordiales, y algo dentro de ella se resistió. «No, gracias», respondió con rapidez, aferrando la correa de su bolso. «Tengo que irme». Las cejas de Jonathan se alzaron ligeramente, pero no insistió. «De acuerdo, que llegues bien a casa». Melanie asintió con rigidez antes de salir al aire nocturno. Caminó a casa más rápido de lo habitual, con el corazón latiendo con más fuerza de lo normal. La idea de aceptar comida de ellos le ponía la piel de gallina. Comida que ellos habían tocado. Comida que habían preparado en su cocina. Sacudió la cabeza con fuerza, tratando de apartar el pensamiento. Los días se convirtieron en semanas, y Melanie se acostumbró a la rutina de la tienda. Llegaba exactamente a las 8 de la mañana y se iba a las 5 de la tarde, limitando las interacciones al mínimo. Se concentraba en el trabajo, en los números, en las tareas pendientes. Evitaba las conversaciones innecesarias, ignoraba el creciente malestar en su interior. Se decía que todo iba bien. Luego, una tarde, algo cambió. La campanita sobre la puerta tintineó y entró una mujer con prisa, sus tacones resonando contra el piso. Tendría unos 30 y tantos, rubia, bien vestida, con el maquillaje impecable a pesar de un ligero brillo de sudor en la frente. Apretaba un gran bolso de cuero contra su pecho mientras se acercaba al mostrador, donde Melanie revisaba hojas de inventario. «Disculpa», dijo la mujer con la voz acelerada. «¿Te importaría guardar mi bolso detrás del mostrador mientras compro? Es muy pesado para llevarlo encima». Melanie alzó la vista, reparando en la pulsera de oro costosa de la mujer, en el logotipo de diseñador en su bolso. «Claro», dijo, extendiendo la mano para tomarlo. «Te lo guardaré con cuidado». «Muchas gracias», respondió la mujer, alejándose hacia los pasillos. «Seré rápida». Cuando la mujer desapareció entre los pasillos, Melanie colocó el bolso detrás del mostrador. Era más pesado de lo que esperaba. Un ligero hormigueo de curiosidad le recorrió la mente. Miró a su alrededor y con cuidado bajó la cremallera. El aire se le atascó en la garganta. Dentro, debajo de algunos objetos comunes, un estuche de maquillaje, un cargador de teléfono, un paquete de pañuelos, había varios fajos de billetes de $100, ordenados y sujetos con ligas. Los dedos de Melanie temblaron mientras volvía a cerrar el bolso con rapidez. El pulso le retumbaba en los oídos. Se obligó a concentrarse en su trabajo, pero su mente volvía constantemente a ese bolso, a ese dinero. Pensó en las facturas amontonadas en casa, en las recetas de su madre, en las llamadas del hospital sobre pagos vencidos. Esa cantidad de dinero podría cambiarlo todo. Sus manos se cerraron con fuerza, intentando apartar el pensamiento.
No lo haría, no podría, y aún así, un movimiento en el rabillo del ojo la hizo sobresaltarse. Vanessa se acercaba al mostrador, con pasos ligeros y seguros. Las palmas de Melanie empezaron a sudar. ¿Puedes atender el frente un minuto?, soltó con torpeza. Necesito ir al baño. Vanessa parpadeó ante la petición repentina, pero asintió. Claro. Melanie se volvió rápidamente y se alejó, con el corazón martillando en el pecho. Llegó al baño y se aferró al lavabo, intentando regular su respiración. Cuando por fin salió, procuró regresar al mostrador con la mayor calma posible. Pero en cuanto llegó, supo que algo andaba mal. La mujer rubia, Sara, recordaba vagamente que se había presentado, había vuelto y parecía furiosa. ¿Dónde está mi bolso?, exigió con la voz cargada de pánico. Vanessa, imperturbable, lo sacó de detrás del mostrador y se lo entregó. Sara lo tomó al instante y empezó a hurgar en él. Entonces su expresión cambió, del enfado al horror. Alzó la cabeza bruscamente. ¿Dónde está?, sisió. ¿Dónde está qué, señora?, preguntó Vanessa con calma. Las manos de Sara temblaban. El dinero. El silencio llenó el espacio, denso y sofocante. Sin vacilar, Sara sacó su teléfono. Melanie sintió que el estómago se le hundía. Sí, necesito a la policía en la tienda de conveniencia en Maple Avenue, dijo Sara con la voz temblorosa. Me han robado. La mujer del mostrador me robó miles de dólares de mi bolso. El aire pareció cargarse de electricidad. Vanessa no se inmutó. Jonathan emergió de la trastienda con la preocupación marcada en el rostro al ver la escena. ¿Qué sucede aquí?, preguntó con calma y firmeza. Ella me robó, gritó Sara señalando con mano temblorosa a Vanessa. Tenía $20,000 en mi bolso y ahora no están. Los ojos de Jonathan se ensombrecieron. Se volvió hacia Vanessa. Vanessa sostuvo su mirada sin titubear. No tomé nada, dijo simplemente. La campanita de la puerta volvió a sonar. 2 oficiales de policía entraron, con las manos reposando cerca de sus cinturones. Señora, dijo el oficial más alto, dirigiéndose a Sara, explíqueme exactamente qué pasó. Sara comenzó a contar su historia, hablando con rapidez y con voz temblorosa. Melanie sintió un nudo en el estómago. Tenía la garganta seca. ¿Qué había hecho? El oficial Martínez, el de mayor rango, miró a Vanessa. Señora, ¿tiene alguna explicación para esto? La voz de Vanessa permaneció firme. No toqué el dinero. Pueden revisar las cámaras de seguridad. Jonathan asintió. Sí, hagámoslo ahora mismo. El grupo se dirigió a la oficina trasera, donde Jonathan encendió las grabaciones de seguridad. La sala quedó en silencio mientras revisaban las imágenes. Sara entregándole el bolso a Melanie. Melanie poniéndolo detrás del mostrador. Luego, Melanie yéndose apresuradamente. Vanessa tomando el lugar. Sara volviendo. Los oficiales intercambiaron miradas. Señora, dijo el segundo oficial, volviéndose hacia Sara. Al principio entregó su bolso a esta empleada. Señaló la imagen de Melanie en la pantalla. No a la señorita Vanessa. El color desapareció del rostro de Sara. Y yo no me di cuenta, balbuceó. El oficial Martínez miró a Jonathan. ¿Tiene la dirección de esta empleada? Jonathan vaciló, apretando la mandíbula. Luego, lentamente, asintió. Sí, contestó, y mientras apuntaba la dirección de Melanie, ella ya iba a mitad de camino a casa, con el dinero robado pesándole con cada paso. Las manos de Melanie temblaban mientras introducía la llave en la cerradura de su pequeño apartamento. El metal rascaba la cerradura mientras ella intentaba girarlo con los dedos resbaladizos de sudor. Cuando por fin consiguió abrir la puerta, entró rápidamente y la cerró tras de sí, apoyándose en la madera fría para intentar calmar su respiración. La voz débil de su madre llegó desde la sala. «Mel, ¿eres tú?»
Melanie se tomó un segundo para componerse, esforzándose en sonar normal. «Sí, mamá, soy yo», escuchó el susurro de las mantas mientras su madre se acomodaba en el viejo sofá. La televisión emitía un ruido de fondo, sintonizada en uno de esos programas de entrevistas de día que su madre siempre veía para pasar el rato. «¿Qué tal en el trabajo?» Melanie tragó saliva. «Bien». Avanzó rápidamente por el estrecho apartamento, pasando junto al montón de facturas médicas en la mesa de la cocina, pasando junto a la nevera casi vacía que zumbaba en un rincón. Todo en su hogar le recordaba lo mal que estaban las cosas. Llegó a su habitación y cerró la puerta antes siquiera de atreverse a respirar. Despacio dejó su bolso en el suelo y lo abrió. El fajo de billetes robados la miraba desde dentro, fresco y crujiente, sujeto con ligas. $20,000, más dinero del que había tenido en sus manos en toda su vida. Rozó con los dedos los bordes de los billetes, sintiendo un escalofrío recorrerle las venas. Podía cambiarlo todo. Pagar las facturas atrasadas del hospital, conseguir las medicinas que su madre necesitaba, comprar comida fresca en lugar de racionar la sopa de lata para 3 comidas. Y, aún así, Melanie cerró los ojos, sosteniendo el dinero entre las manos. No se sentía suyo. Le ardía en las palmas. Un golpe fuerte en la puerta principal la sacó de sus pensamientos. Su estómago se convirtió en piedra. Volvieron a tocar, esta vez con más fuerza. Apenas tuvo tiempo de meter el dinero debajo del colchón antes de escuchar la voz de su madre otra vez. «Melanie, hay alguien en la puerta». El corazón de Melanie latía con fuerza. Sabía perfectamente quiénes eran. Se limpió las manos sudorosas en los pantalones y se obligó a avanzar hasta la sala. Su madre seguía acurrucada bajo una manta tejida, mirándola con ojos cansados, mientras Melanie vacilaba en el pasillo. «¿Quién es?», preguntó su madre. Melanie no respondió y se acercó a la puerta. Por la mirilla vio a 2 oficiales de policía de pie al otro lado. Las luces rojas y azules de la patrulla parpadeaban en el estrecho pasillo. Sintió algo romperse por dentro. No había escapatoria. Tomó aire y abrió la puerta. «¿Melanie Carter?», preguntó uno de los oficiales, con expresión seria pero no hostil. Melanie se obligó a sostenerle la mirada. «Sí. Necesitamos hablar contigo sobre un incidente que ocurrió hoy en Reynolds Market», continuó el oficial. Melanie aferró el marco de la puerta con los nudillos blancos. Su madre se removió en el sofá, alarmada. «¿Mel? ¿Qué está pasando?». Melanie abrió la boca, pero no logró hablar. «Señora», dijo con cuidado el oficial, «necesitamos que nos acompañe». Las palabras sonaron como un grillete de hierro cerrándose en torno a sus muñecas. Su madre luchó por incorporarse del todo, respirando con dificultad. «Melanie». Melanie se volvió hacia ella, forzando una sonrisa débil. «Está bien, mamá», susurró, aunque nada estaba bien. «Volveré pronto». Ni siquiera estaba segura de si era mentira. Los oficiales se hicieron a un lado, dándole espacio para salir. Mientras Melanie pasaba junto a ellos por el pasillo mal iluminado, sintió la mirada preocupada de su madre siguiéndola. Quería darse la vuelta, pero era demasiado tarde. La comisaría estaba más fría de lo que esperaba. Melanie se sentó en una dura silla de plástico con las manos entrelazadas en el regazo, el pulso desbocado. Al otro lado de la mesa estaban Jonathan Reynolds y Vanessa, con expresiones indescifrables. Los oficiales habían salido para discutir qué hacer a continuación, dejándolos a los 3 solos bajo la luz fluorescente parpadeante. El silencio era sofocante. Finalmente, Jonathan habló. «Confié en ti». No sonó enfadado. Fue peor así. Melanie tragó con dificultad. Vanessa, sentada junto a él con los brazos cruzados y la mirada afilada, dijo: «Dejaste que la culpa recayera sobre mí. ¿Sabes lo rápido que creyeron que yo había robado ese dinero?». Melanie se estremeció. Claro que lo sabía.
La acusación fue instantánea, automática. Lo había visto todo, paralizada, mientras culpaban a Vanessa sin pensarlo 2 veces. Melanie se humedeció los labios y dijo con la garganta seca: «Yo…». Pero no tenía nada que decir. Jonathan exhaló por la nariz, frotándose la sien. «Dime por qué, Melanie», dijo con la voz cargada de cansancio. «Dime por qué no debería presentar cargos». Ella apretó la mandíbula. «Porque mi madre está enferma». Las palabras salieron sin que pudiera detenerlas. Los ojos de Jonathan se estrecharon un poco, pero no habló. Las manos de Melanie temblaban mientras mantenía la mirada. No pensaba con claridad, ¿está bien? Vi ese dinero y solo pude pensar en cuántas facturas del hospital cubriría, en que por fin podría respirar, por primera vez en años. La expresión de Vanessa no cambió. La mirada de Jonathan se mantuvo firme. Melanie respiró hondo. «Arruiné todo». El silencio llenó la sala. Luego, Jonathan se inclinó hacia adelante, enlazando las manos. «¿Sabes qué es irónico?», murmuró. Melanie lo miró, con el estómago revuelto. Él dejó escapar un largo suspiro. «Si hubieras venido y me hubieras contado tu situación, te habría ayudado». El aliento de Melanie se quedó atrapado en su garganta. Vanessa asintió, con la voz más suave ahora. «Habríamos encontrado una forma». El peso de esas palabras cayó sobre ella. Sintió que la culpa le desgarraba la garganta, aguda e implacable. Jonathan la observó por un momento antes de apoyarse en el respaldo de la silla. «No presentaré cargos», dijo. Melanie levantó la cabeza de golpe. «¿Qué?». Él suspiró. «Vas a devolver el dinero, hasta el último $. Y… claro», tartamudeó Melanie, casi mareada de alivio. «También vas a renunciar», añadió Jonathan. El estómago se le hundió. Abrió la boca para protestar, pero la cerró al instante. No tenía derecho a discutir. «Entendido», murmuró. Jonathan asintió. Vanessa se puso de pie, alisándose la blusa. «Espero que tu madre mejore», dijo en tono simple. La garganta de Melanie se apretó. «Gracias». Jonathan golpeó la puerta, avisando a los oficiales. Cuando regresaron, él hizo un gesto hacia Melanie. «Devolverá el dinero. No presentaremos cargos». Los oficiales se miraron entre sí y asintieron. «Muy bien, señor. Tomaremos la declaración y cerraremos el caso». Melanie soltó un lento suspiro. No tenía claro qué pasaría después, pero cuando salió de la comisaría, bajo el cielo nocturno, supo una cosa con certeza. Le habían dado una segunda oportunidad, y no pensaba desperdiciarla. Jonathan cruzó la pequeña sala de interrogatorios con 3 zancadas rápidas, emanando una furia apenas contenida. Antes de que alguien pudiera reaccionar, agarró con fuerza el cuello de la arrugada camisa de Melanie, levantándola de la fría y dura silla. «¿Cómo te atreves?», gruñó con la voz llena de traición. «¿Intentaste culpar a mi hija? ¿Después de que te dimos una oportunidad? ¿Después de todo lo que hicimos por ti?». «Jonathan, basta». La voz de Vanessa irrumpió en la tensión, afilada pero controlada. Extendió la mano, colocándola sobre el brazo de su padre con un agarre firme pero comprensivo. «Suéltala. Así no es como se hace». Los dedos de Jonathan temblaron de ira, pero ante las palabras de Vanessa aflojó la presión. Melanie cayó de vuelta en la silla, luciendo más pequeña que nunca. Sus ojos enrojecidos, hinchados de tanto llorar, apenas se alzaron para encontrar la mirada furiosa de Jonathan. Los hombros se le hundían bajo el peso de lo que había hecho. «¿Por qué?», exigió Jonathan, dando un paso atrás pero sin apartar la vista de ella. Su voz no era solo ira, también contenía decepción, un peso que caía en cada sílaba. «Te dimos un trabajo cuando nadie más lo haría. Confiamos en ti. Te tratamos con respeto. ¿Por qué nos haces esto?». Los labios de Melanie temblaron, su voz apenas era un susurro. «Mi madre está enferma». Las palabras salieron rotas. «Las facturas médicas no dejan de acumularse y
y no veía otra salida. Sus dedos se entrelazaban en su regazo mientras reunía fuerzas para continuar. Los cobradores de deudas no dejan de llamar. Cada día amenazan con quitarnos lo poco que nos queda. Me estaba ahogando, Jonathan. Sigo ahogándome. Y yo... Se le quebró la voz. Entré en pánico. Se limpió las lágrimas de la cara con manos temblorosas, sin atreverse a mirarlo. Por favor, señor Reynolds. Sé que lo arruiné todo, pero por favor no presente cargos. Mi madre me necesita. No tiene a nadie más. La expresión de Jonathan seguía cerrada, con la mandíbula apretada. Pero, por primera vez desde que irrumpió en la sala, apareció un atisbo de vacilación. «Todos tenemos problemas, Melanie», dijo al fin, con un tono firme y cargado de algo más pesado. «Tú no eres la única». Soltó el aire, negando con la cabeza. «Pero elegiste traicionar a quien confió en ti. Le quitaste a mi familia, a mi hija. ¿Te das cuenta de lo que significa?» El rostro de Melanie se descompuso con esas palabras. «¿Crees que eres la única que ha sufrido?», siguió Jonathan en voz más baja. «Sé lo que es perder a alguien. Sé lo que es sentirse impotente, querer arreglar lo que no está en nuestras manos». Se le tensó la garganta, pero continuó. «Pero eso no justifica robar. No justifica lastimar a los demás». El silencio volvió a hacerse dueño de la habitación, solo interrumpido por los sollozos ahogados de Melanie. Finalmente, Jonathan miró al oficial en la puerta, que había observado todo en silencio, con las manos en el cinturón. La voz de Jonathan, al hablar de nuevo, sonó firme, inquebrantable. «Presentaré cargos». Las palabras cayeron como un martillo. Melanie soltó un jadeo ahogado y su cuerpo se tensó. «Jonathan, por favor», murmuró, aferrándose al borde de la mesa con los nudillos pálidos. «Yo...» El oficial sacó su libreta y empezó a anotar. El raspar de la pluma contra el papel volvió insoportable la realidad. Melanie enterró la cara en las manos, temblando mientras el oficial le leía sus derechos. 1 año de cárcel, 1 año lejos de su madre, todo por una decisión desesperada que en su momento le pareció la única salida. La celda era más pequeña de lo que Melanie había imaginado. Las paredes grises de concreto la encerraban cada día, con la fría luz fluorescente titilando lo suficiente como para que todo se sintiera un poco irreal. El catre metálico crujía bajo su peso, con un colchón fino que ofrecía poco consuelo. Enfrente estaba su compañera de celda, Dana, una mujer negra de unos 40 y pocos que hablaba lo mínimo. Cada mañana, Melanie se despertaba al verla sentada en el catre, trenzándose el pelo en la penumbra. «Buenos días», decía Dana con voz neutra, asintiendo con la cabeza. Melanie solo gruñía en respuesta, dándose la vuelta para no mirarla, con los hombros tensos. Los días se desdibujaban, marcados únicamente por las comidas, el recuento de internas y los ocasionales gritos lejanos de otras presas. Pero pasara el tiempo que pasara, algo seguía igual. Melanie odiaba a Dana, no por algo que ella hubiera hecho o dicho, sino porque, en el fondo, Melanie sabía que si las cosas hubieran sido al revés, si Vanessa hubiera sido la acusada, nadie lo habría cuestionado. Le habrían creído sin dudarlo, igual que Sara, igual que la policía. Ese pensamiento la atormentaba, aunque se negara a admitirlo. En su lugar, dejaba que el resentimiento creciera. Pasaba los días merodeando por el patio como un animal enjaulado, pensando en todas las formas de hacer que Jonathan y Vanessa pagaran cuando saliera. Destruiría su tienda, arruinaría su negocio. Les haría sentir la misma impotencia que ella sentía. Se aferraba a ese odio como a un salvavidas, algo a lo que aferrarse en el mar interminable de monotonía que era la vida en prisión. Luego, una tarde, llegó una carta. Los guardias se la entregaron durante la distribución del correo. El papel estaba algo arrugado, pero entero. Melanie no lo esperaba.
La letra temblorosa de su madre aparecía en el sobre. Sintió un vuelco en el estómago mientras abría el sobre, leyendo las palabras deprisa, y entonces se quedó paralizada. ¿Pasó algo inesperado, Melanie? Jonathan se puso en contacto conmigo. ¿Puedes creerlo? Ha estado enviando dinero para ayudar con las facturas médicas. Y Vanessa, a veces también viene. Trae provisiones, pregunta si necesito algo. De verdad se están preocupando por mí. Las manos de Melanie apretaron la carta, arrugando el papel. El corazón le palpitaba y no sabía si era de rabia o de otra cosa. Se creen mejores que yo, pensó con amargura, apretando la mandíbula. Ayudando a mi madre así, actuando como si fueran santos, como si eso compensara lo que me han hecho. La vista se le nubló y la tinta se corrió un poco por la presión de sus dedos. Quería romper la carta, pero no lo hizo. La dobló con cuidado, la guardó bajo su delgada almohada y se recostó, mirando el techo agrietado. Y por primera vez, desde que la encerraron, no podía decir con seguridad si su rabia estaba justificada o si todo había sido un error desde el principio. Melanie yacía sobre el duro colchón, contemplando el techo. Seguía sosteniendo la carta de su madre, con los bordes arrugados por lo fuerte que la apretaba. Las palabras se repetían en su mente una y otra vez. Jonathan me ha enviado dinero para los gastos médicos. Vanessa a veces viene a visitarme. Melanie apretó la mandíbula. Creían que eran mejores que ella, que podían encerrarla y luego actuar como héroes ayudando a su madre. Se giró de lado, dándole la espalda a Dana, que leía en silencio. ¿Estás bien?, murmuró Dana con voz baja. Melanie la ignoró. No, no estaba bien. Estaba ardiendo por dentro. Cada vez que pensaba en Jonathan Reynolds, los dedos se le cerraban en puños. Cada vez que se imaginaba a Vanessa entrando en casa de su madre, preocupándose por ella como si fuera una salvadora noble, sentía un sabor amargo en la boca. No tenían derecho. Melanie no era una obra de caridad. Cometió un error, de acuerdo. Pero ellos no eran santos. Jonathan también debía tener sus propios remordimientos. Sintió la mirada de Dana. Si sigues rumiando así, te vas a quemar viva, soltó Dana antes de volver a su lectura. Melanie exhaló con fuerza. ¿Qué sabrá ella? Cerró los ojos, aferrando la carta contra su pecho, pero aunque la rabia la invadía, algo más se colaba. Culpa. Iba royendo los cimientos de su resentimiento como agua que se filtra en la piedra hasta romperla. Intentó dormir. Pero esa noche, por primera vez desde que la encerraron, el odio no le sirvió de consuelo. Los días pasaron. Las semanas se convirtieron en meses. Cada carta de su madre traía más noticias de Jonathan y Vanessa. Jonathan pagó la factura de la luz este mes. Vanessa me trajo una manta nueva. Hace más frío por las noches. Incluso me llevaron al médico cuando me encontraba mal. Melanie empezó a demorar la lectura de las cartas. Las dejaba en la cama, a veces días, antes de obligarse a abrirlas. Cada una desgastaba un poco más su ira. Cada una hacía que fuera más difícil mantener el muro que había levantado. Se repetía que la estaban manipulando, que solo lo hacían para sentirse mejor consigo mismos. Pero en el fondo sabía que no era cierto. Una noche, después del toque de queda, Dana habló. ¿Alguna vez vas a admitir que estabas equivocada? Melanie siguió mirando la pared. Cállate, Dana. Dana soltó una risita seca. Eso pensé. Melanie cerró los ojos con fuerza. No necesitaba admitir nada. Solo necesitaba salir de allí. Un año pasó. El día en que liberaron a Melanie fue soleado y fresco. El aire fuera de la prisión olía diferente, más limpio, más lleno. El sol era cálido en su piel, poco familiar tras tantos meses bajo luces fluorescentes. Sostenía una pequeña bolsa de plástico con sus pocas pertenencias mientras salía a un mundo que se le antojaba extraño. No había nadie esperándola. Tampoco lo esperaba. Su madre estaba demasiado enferma para viajar. Y no había más familia. Empezó a caminar,
con la libertad pesándole en los hombros de forma extraña. Cada paso se sentía pesado. El mundo había seguido sin ella. La gente pasaba con prisa, con sus vidas, como si Melanie nunca hubiera existido. Pasó junto a una pequeña tienda de la esquina. Una anciana intentaba sostener una bolsa de la compra que parecía a punto de romperse. Melanie vio como una manzana caía al suelo. La mujer soltó un suave quejido y se agachó a recogerla, pero la fruta rodó fuera de su alcance. Los transeúntes seguían de largo sin prestarle atención. Melanie vaciló. Luego, casi sin pensarlo, se agachó y recogió la manzana, tendiéndosela. «Tome». La anciana la miró, con el rostro surcado de arrugas, pero lleno de gratitud. «Oh, gracias, hija. Mis manos ya no son tan fuertes como antes». Melanie cambió el peso de la bolsa. «¿Necesita ayuda para llevarla?». Las palabras le sonaron extrañas en la boca. La anciana sonrió. «Sería estupendo. Vivo a la vuelta de la esquina». Melanie la siguió, escuchando mientras la señora hablaba del tiempo, de su jardín, de lo rápido que cambiaba el mundo. No fue gran cosa, pero al llevar esas compras hasta la puerta de la anciana, algo se resquebrajó dentro de ella un poco más. Llegó a casa esa noche. El apartamento olía igual. El mismo suelo chirriante, el mismo sofá hundido. Pero su madre se veía peor. Tenía la piel pálida y el cuerpo más delgado de lo que recordaba. Las manos le temblaban cuando las extendió. «Mel, ¿estás en casa?». Melanie se arrodilló junto al sofá, tomando las manos frágiles de su madre. «Estoy aquí, mamá». Ella sonrió, aunque con menos fuerza que antes. «Conservé tu cuarto tal como lo dejaste». Melanie tragó saliva. No había llorado en meses, ni cuando la arrestaron, ni cuando la sentenciaron, ni cuando miraba las paredes de su celda durante noches interminables. Pero ahora, con las manos frágiles de su madre en las suyas, las lágrimas aparecieron. «Lo siento mucho», sollozó, «por todo». Su madre le acarició la mejilla con un roce tan leve como una pluma. «Te perdoné antes de que te fueras, cariño». Melanie se quebró. Hundió el rostro contra el hombro de su madre, sacudida por el llanto. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentirlo todo. La culpa, el arrepentimiento, el amor abrumador. Y algo más, algo que llevaba tiempo sin sentir, esperanza. A la mañana siguiente, Melanie se plantó frente a Reynolds Market. El escaparate se veía igual, pero ella no. Las manos le temblaban mientras abría la puerta, con el sonido familiar de la campanita tintineando sobre su cabeza. Dentro, Jonathan estaba reponiendo mercancía, dándole la espalda. Al oír la campana, se giró. Por un segundo se le notó la sorpresa en el rostro. Dejó la caja que sostenía y se limpió las manos con un trapo antes de dar un paso al frente. «Melanie». A ella se le tensó la garganta. «Señor Reynolds», dijo con suavidad. Pasó un largo rato sin que ninguno hablara. Al fin, Jonathan exhaló y señaló el mostrador. «Siéntate». Melanie dudó, pero lo siguió hasta la pequeña zona de descanso cerca de la oficina posterior. La silla de madera se sentía extraña bajo ella, como si no fuera su lugar. De la trastienda apareció Vanessa, deteniéndose al ver a Melanie sentada frente a su padre. Sus ojos destellaron con algo indescifrable, pero no dijo nada. Dejó una carpeta pequeña en el mostrador y se cruzó de brazos. «¿Volviste?», dijo con voz neutra. Melanie tragó saliva. «Sí». Jonathan se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «¿Dices que lo sientes?», dijo con tono firme. «Es un comienzo. ¿Pero qué buscas realmente, Melanie?». Ella retorció los dedos en las mangas de su chaqueta. Había ensayado esta conversación cientos de veces en la cabeza, pero ahora, frente a ellos, las palabras se le atoraban. «No lo sé», admitió. «Solo necesitaba venir, decirlo a la cara». Dejó escapar un suspiro tembloroso.
Y tal vez preguntar si hay alguna forma de reparar las cosas. Vanessa intercambió una mirada con su padre, con una ceja en alto, sin pronunciar palabra. ¿Reparar las cosas?, dijo ella por fin, con un matiz de incredulidad. ¿Cómo? ¿Exactamente? Melanie se encogió. Se lo había ganado. No lo sé, repitió. Solo sé que he pasado un año pensando en lo que hice, y sé que no puedo deshacerlo, pero... Se frotó las manos contra los vaqueros. No quiero volver a ser esa persona. La expresión de Vanessa siguió cautelosa. Jonathan guardó silencio un rato antes de recostarse. ¿Tienes trabajo? Melanie negó con la cabeza. No aún. ¿Dónde te alojas? Con mi madre. Él soltó aire frotándose el puente de la nariz. ¿Sabes lo que nos hiciste pasar?, inquirió, con la voz más suave pero firme. ¿Lo que le hiciste pasar a mi hija? Los hombros de Melanie cayeron. Sí. ¿En serio?, interrumpió Vanessa. No estaba enfadada, pero su tono era cortante. Porque no lo parecías. Te metieron 1 año en la cárcel. Esa fue tu consecuencia. Pero yo casi me quedo con antecedentes por algo que no hice. Los policías me miraban como si fuera culpable antes de darme la oportunidad de hablar. Melanie sintió las palabras como un puñetazo. Lo sé, susurró. ¿De verdad?, insistió Vanessa. Sí. Melanie se esforzó para mantener la mirada. Sentía que le ardían los ojos. Y lo siento muchísimo. La sala quedó en silencio otra vez. Al final, Jonathan suspiró y se puso en pie. Vete a casa, Melanie, dijo. Arregla tu vida, cuida de tu madre. El corazón de Melanie se desplomó. ¿Eso era todo? ¿Ni siquiera un atisbo de oportunidad? ¿No me va a dar una oportunidad?, susurró con la voz rota. La mirada de Jonathan se suavizó apenas. Todavía no, admitió. Pero tal vez algún día. Tal vez algún día. Melanie asintió despacio, poniéndose de pie. Vanessa aún no la perdonaba. Jonathan no estaba dispuesto a confiar en ella de nuevo, pero quizá, solo quizá, había una pequeña esperanza. Melanie salió de la tienda al aire fresco del otoño, sintiendo el peso de sus miradas sobre su espalda. Tenía un largo camino por recorrer, pero, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a andarlo. Las siguientes semanas pasaron con lentitud. Largas noches cuidando de su madre y días aún más largos buscando trabajo. Nadie quería contratar a una exconvicta. Rellenó solicitud tras solicitud, pero en cuanto preguntaban por sus antecedentes, todo cambiaba. La sonrisa educada del gerente se tensaba. El interés por sus habilidades se desvanecía. Lo siento, pero buscamos a alguien con antecedentes limpios. Lo oyó una y otra vez. Tras la 10ª negativa, se sentó en la acera frente a un local de comida rápida, presionando las palmas contra sus ojos. No podía con esto. Estaba intentando ser mejor. Estaba intentando hacer las cosas bien. Pero todas las puertas se cerraban. Sacó el teléfono y dudó. Luego, antes de poder pensárselo 2 veces, escribió un mensaje. Melanie. Sé que soy la última persona de la que quieres saber, pero si te enteras de algún empleo, de lo que sea, avísame. Haré cualquier cosa. Se quedó mirando el mensaje a Vanessa un largo rato antes de enviarlo. Pasaron horas. No hubo respuesta. No se sorprendió. Llegó a casa agotada y derrotada, dispuesta a dejarse caer en el sofá. Pero al entrar, vio a su madre incorporada con una leve sonrisa. «Te llamaron», dijo suavemente. Melanie sintió un vuelco. «¿Quién?». Su madre le tendió un papel. «Vanessa Reynolds». Las manos de Melanie temblaron al ver el número escrito con la letra de su madre. Tragó saliva, apretando el papel. No esperaba respuesta, mucho menos una llamada. Marcó el número antes de perder el valor. El teléfono sonó 1 vez, 2, luego, «¿Melanie?». Vanessa hablaba con cautela, insegura. «Sí, soy yo». Hubo un silencio. Luego Vanessa exhaló. «Mira,
No confío en ti, aún no, pero mi padre... Otra vacilación. Podría estar dispuesto a darte una oportunidad. El corazón de Melanie dio un brinco. ¿A qué te refieres? Necesita ayuda extra en la tienda. No es un puesto fijo y estarás a prueba, pero si vienes, trabajas duro y demuestras que has cambiado. A Melanie le ardían los ojos. ¿De verdad? Vanessa suspiró. Sí. Melanie cerró los ojos. Quizá fuera eso su oportunidad. Gracias, susurró. No te arrepentirás. Ya veremos, respondió Vanessa sin entonación clara, y colgó. Melanie se quedó mirando el teléfono con el corazón a mil. Tenía trabajo, una segunda oportunidad. No iba a desperdiciarla. Melanie estaba parada frente a Reynolds Market, aferrando la correa de su bolso hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El escaparate le resultaba familiar, casi igual que la última vez, pero había algo distinto. Quizá era ella. Quizá era el peso de todo lo que la había llevado de nuevo hasta ese lugar. Tomó aire y entró. La campanita resonó, provocándole un pequeño sobresalto. Vanessa estaba tras el mostrador, con los brazos cruzados y la mirada cauta. «¿Viniste?», dijo alzando una ceja. Melanie asintió. «Dije que lo haría». Vanessa suspiró. «Sígueme». La condujo a la parte trasera, donde Jonathan revisaba unas cajas. Al ver a Melanie, se irguió, dejando el trapo a un lado. «Sígueme», repitió, casi con las mismas palabras que Vanessa. Melanie lo siguió hasta la oficina. Él señaló una silla y ella se sentó con el estómago encogido. Jonathan se apoyó contra el escritorio. «Dejemos algo claro», dijo con voz firme. «Esto no es perdón, no significa que confíe en ti. Estás aquí porque creo en las segundas oportunidades, pero tendrás que ganártela». Melanie tragó saliva y asintió. «Entendido». «Vas a trabajar bajo la supervisión de Vanessa», continuó. «Ella decidirá si mantienes el puesto. Si cometes un error, te vas, sin discusiones». Melanie sintió la presencia de Vanessa a su espalda, firme, silenciosa. «No voy a cometer errores», contestó, tratando de sonar segura. Jonathan la observó unos instantes, luego asintió. «Bien». Se levantó y le indicó la puerta. «Ve con Vanessa. Ella te enseñará por dónde empezar». Melanie se levantó de inmediato y salió, siguiendo a Vanessa a la zona de la tienda. Notaba los ojos de Vanessa evaluándola, su silencio más elocuente que las palabras. «Empiezas reponiendo estantes», dijo Vanessa, tendiéndole una tabla con anotaciones. «En 1 hora llega un envío. Lo descargarás, revisarás el inventario y repondrás lo que falte». Melanie asintió. «De acuerdo». Vanessa se quedó callada. Luego suspiró. «Mira», dijo frotándose las sienes. «No me gusta esto, no confío en ti. Pero mi padre, él ve algo». Le sostuvo la mirada. «No hagas que me arrepienta». Melanie enderezó la espalda. «No lo haré». Vanessa la miró un segundo más y asintió. «Bien, manos a la obra». La primera semana fue demoledora. Melanie trabajaba con la cabeza gacha, esforzándose más que nunca. Reposición de estantes, control de inventario, manejo de la caja. Se quedaba hasta tarde, llegaba temprano. No se quejaba cuando le dolían los pies, cuando los clientes eran groseros, cuando Vanessa la ignoraba. No esperaba amabilidad. No la merecía todavía. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Las críticas de Vanessa se tornaron menos duras. Jonathan la saludaba con ligeros gestos de aprobación. Los demás empleados dejaron de mirarla como si fuera a robar algo. No era gran cosa, pero para ella sí lo era. Una noche, después de cerrar, Melanie limpiaba el mostrador cuando Vanessa se le acercó. «Hoy no huiste», dijo Vanessa apoyándose en el mostrador. Melanie parpadeó. «¿Qué?» «El camión llegó tarde, teníamos poco personal y los clientes fueron un desastre». Vanessa se encogió de hombros. «Pensé que hoy te rendirías». Melanie apretó el trapo. «No voy a rendirme».
Vanessa la escrutó un instante y, para sorpresa de Melanie, esbozó una pequeña sonrisa de lado. Bien, ya veremos. Se dio la vuelta y se fue. Melanie soltó un suspiro que no sabía qué contenía. Quizá, poco a poco, se estaba ganando su lugar. Las semanas avanzaron. Melanie se acostumbró a su rutina: trabajar, volver a casa, cuidar de su madre. Era lo mismo cada día, y por primera vez no le molestaba. Entonces, una tarde, la campanita sonó y entró una persona que no esperaba ver: Sara. Melanie sintió que se le helaba la sangre. Sara, la misma que había acusado a Vanessa de robo, el detonante de todo el lío. Sara se detuvo en seco al reconocerla. Ninguna habló al principio. Luego, Sara apretó los labios. «No sabía que trabajabas aquí». Melanie notó cómo los dedos se le tensaban en el mostrador. «Sí, trabajo aquí». Sara vaciló, soltando lentamente el aire. «Bien», dijo, casi en un murmullo. Melanie se quedó perpleja. «¿Perdón?». Sara miró al suelo. «Yo no debí culpar a Vanessa ese día», reconoció con voz baja. «Saqué conclusiones apresuradas. Me equivoqué». La boca de Melanie se secó. Sara fue la razón de que ella terminara en la cárcel. Y sin embargo, allí estaba, haciéndose responsable de su error, algo que a Melanie tanto le había costado hacer. Melanie se tragó el nudo de la garganta. «Yo también me equivoqué», dijo para su propia sorpresa. Los ojos de Sara parecieron transmitir algo, quizás comprensión. Asintió sin más y se dio la vuelta para salir. Melanie exhaló con fuerza. El pasado siempre estaría ahí, pero quizá, solo quizá, era posible avanzar. Los meses transcurrieron. Melanie demostró su valía. Finalizó su periodo de prueba y Jonathan le ofreció un contrato fijo. Aceptó sin dudar. Vanessa seguía algo distante, pero ya no había hostilidad. No eran amigas, pero eran algo diferente. Un día, al terminar la jornada, mientras Melanie cerraba la tienda, Jonathan se le acercó. «Lo estás haciendo bien», dijo con sencillez. A Melanie se le encogió el pecho. «Gracias». Él la miró un instante. «¿Quieres más horas?». Melanie parpadeó. «¿Qué?». «Nos vendría bien», explicó. «Si quieres, claro». El corazón de Melanie dio un brinco. Esa era la señal. No era perdón completo, todavía no, pero sí confianza, confianza real. Asintió con la voz cargada de gratitud. «Me gustaría». Jonathan sonrió. «Genial». Se dio la vuelta y se fue. Melanie se quedó plantada, contemplando la tienda a la que una vez intentó robar. La habían aceptado de nuevo. Le habían dado esa segunda oportunidad. Y esta vez no iba a desperdiciarla. Salió esa noche sintiendo algo desconocido, una ligereza en el pecho, una sensación de pertenencia que no sabía que necesitaba. Había pasado tanto tiempo esperando el peor desenlace, esperando el rechazo. Pero seguía allí. Tenía un empleo de verdad, y por primera vez en años tenía un futuro que no se limitaba a sobrevivir día a día. Mientras caminaba a casa, sacó el teléfono y escribió un mensaje. «Melanie, me han dado más horas en el trabajo». La respuesta de su madre llegó enseguida. «Madre, es maravilloso, cariño, te lo mereces». Melanie sonrió. No estaba segura de merecerlo, pero lo iba a ganar con creces. Los meses siguientes pasaron en un abrir y cerrar de ojos, con días de trabajo y noches de rutina. Cada mañana llegaba a Reynolds Market antes de que saliera el sol, ayudando a Vanessa a preparar todo antes de que llegaran los clientes. Cada noche cerraba revisando la caja y asegurándose de que los estantes estuvieran llenos. Se volvió parte de ella, esa vida estable que jamás pensó tener. Dejó de esperar una catástrofe, dejó de pensar que todo se vendría abajo. Había cambiado, y no era la única. Vanessa, aunque seguía siendo reservada, ya no la trataba como una intrusa. Sus charlas fueron volviéndose más fluidas, los silencios menos incómodos. No eran amigas, no exactamente, pero sí otra cosa,
Una tarde, al cerrar, Vanessa la observó con una expresión difícil de leer. «¿Sabes?», dijo cruzando los brazos. «Cuando volviste, estaba segura de que no durarías ni una semana». Melanie rió casi con timidez. «Yo también lo creía». Vanessa ladeó la cabeza con una sonrisa fugaz. «Pero lo hiciste». Melanie miró alrededor de la tienda. Los estantes que había llenado, la caja que había aprendido a manejar, el lugar que antes representó traición y ahora era casi un símbolo de algo nuevo. Una segunda oportunidad. «Sí», contestó con suavidad. «Lo hice». Vanessa la contempló un instante, luego asintió. «Te veo mañana». Melanie sonrió. «Nos vemos mañana». A la mañana siguiente sucedió algo inesperado. Melanie terminaba de organizar el inventario en el almacén cuando Jonathan la llamó a la oficina. Se limpió las manos en el delantal y entró. Jonathan estaba sentado tras el escritorio, con un papel delante. Le señaló la silla. «Siéntate». Ella obedeció. Él empujó el papel hacia ella. El corazón de Melanie dio un vuelco al ver de qué se trataba. ¿Una solicitud para un programa de formación de gerente? Lo miró boquiabierta. Jonathan se recargó en el respaldo de la silla con expresión pensativa. «No hago esto a la ligera», dijo, «y no me gusta correr riesgos con la gente que no lo merece». A Melanie se le aceleró el pulso. «Pero te he visto trabajar», siguió Jonathan, «y veo que te importa la tienda, la gente, y eso vale». Ella sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Ya no eres la misma persona de hace un año», añadió él con sencillez. No lo era, y saber que él se daba cuenta significaba más de lo que podía expresar. Con manos temblorosas tomó la solicitud. «No lo defraudaré», dijo con la voz cargada de emoción. Jonathan asintió. «Lo sé». Ella salió de la oficina sujetando el papel contra el pecho, sintiendo que la realidad la anclaba. Hacía un año había entrado a esa tienda llena de rabia y rencor. Ahora salía con algo completamente diferente. Esperanza, un futuro, una segunda oportunidad que no pensaba desperdiciar. Esa noche, Melanie regresó a casa con una calma inédita. Las luces de la ciudad brillaban contra el cielo oscuro y una ligera brisa mecía los árboles. Sacó el teléfono y llamó a su madre. «Mel», respondió su madre al segundo tono. «Hola, mamá». Melanie sonrió. «Tengo noticias». La voz de su madre se suavizó. «¿Buenas noticias?» «Las mejores», contestó Melanie. Y por primera vez en mucho tiempo, era verdad.